Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica. Pues un domingo más con vosotros para seguir hablando, en este caso, de la historia del pueblo evangélico. Y bueno, cada año, pues la Fraternidad de Iglesia Evangélica tenemos por costumbre de celebrar el 31 de octubre para hablar de la Reforma Protestante, un legado que tenemos ahí importantísimo. Y bueno, el programa que tenemos hoy, pues precisamente, ¿no?, pues va a tratar de hablar sobre la Reforma Protestante. Y bueno, pues para hablar de este asunto, ¿no?, para hablar de nuestra historia, tenemos, bueno, dos conferenciantes que en su día, bueno, estuvieron hablando sobre la Reforma Protestante aquí en nuestra ciudad de Jerez de la Frontera. Y quiero presentaros, ellos nos van a estar hablando sobre esa vigencia de la Reforma Protestante. Y quiero darle, antes que nada, la bienvenida, ¿no?, al pastor Jesús María Vázquez. Jesús, muy buena y bienvenido. Igualmente, hermano. Igualmente. Gracias por estar aquí, por poder transmitirnos, ¿no?, ese conocimiento sobre la reforma que ahora veremos. También tenemos con nosotros también al pastor Manuel Guerrero. Manolo, bienvenido. Bien hallado, Antonio. Como creo que he dicho bien, sois los dos conferenciantes de la Reforma Protestante. En su día nos habéis hablado, ¿no?, a la iglesia de Jerez sobre... 2015 fue mi día. Que precisamente no, nos estuviste hablando... Sí, sobre Rodrigo de Valer. Exacto. La sombra de Pablo en Andalucía. Así es. Manolo, ¿y tú? El título era El agua pasada sí mueve molino. Exacto, sí, tiene exactamente. que ver con lo que acabas de decir, con la vigencia, ¿no? La vigencia actual. Muy bien. Antes de seguir, antes de entrar, ¿no?, en el asunto de la vigencia de la Reforma Protestante, para aquellas personas, ¿no?, que nos están viendo y no tienen claro, ¿no?, qué es la Reforma Protestante. Me gustaría eso que un poco aclarese, ¿no?, a la audiencia qué es la Reforma y por qué protestante. Sí, bueno, hay quizá una idea un poco, yo diría simple, sobre el origen de la Reforma Protestante, atribuyéndola a Martín Lutero, exclusivamente. No es así, porque siglos anteriores, pues, hombres como Juan Hus, Jerónimo de Praga, y muchos más, por ejemplo, Ockham, Wycliffe, muchos de ellos, pues ya fueron tocados por el Espíritu Santo para una renovación espiritual y una búsqueda de la Escritura, un anhelo por la palabra de Dios, que escaseaba precisamente en aquel tiempo. Más adelante encontramos que otros hombres siguieron la estela de estos, particularmente los que he mencionado antes, fueron todos ajusticiados, prácticamente murieron en la hoguera. Bueno, la salida era esa. Ellos sabían perfectamente que entrar en ese terreno, pues era un terreno donde iban a sufrir, iban a encontrar la muerte. Y después, pues, aparecieron muchos, Zwinglio, Melanchthon, Bucero, Ecopalandio, muchos, ¿no? Tyndale o Tyndale, que yo no sé pronunciarlo en inglés. Muchos, Tyndale, ¿no?, en español, no hay problema. En España, muchos Tyndale. de ellos, ¿no? Juan Nos, muchos de ellos, que siguiendo la estela de unos de otros, fueron, pues, escribiendo una página, yo diría, gloriosa para el pueblo de Dios. Fue un mover del espíritu espontáneo, no fue organizado aquí o allá. Luego ya se concretó más adelante en Martín Lutero, pero no fue él el iniciador. Después Juan Calvino, casi paralelamente Juan Calvino, pero fueron unos líderes que de alguna manera aunaron el esfuerzo y la visión que los demás habían tenido. ¿Sí? Y en cuanto al 31 de octubre de 1517, fue una fecha muy importante. Había unas luchas, algo que se ignora, había unas luchas muy grandes entre los de Sajonia, el elector Federico III de Sajonia, y también los Habsburgos, la persona de Carlos V y demás, unas luchas tremendas que de alguna manera
la reforma también sirvió para ello, para esos países, algunos países de la línea de Federico, para esgrimirlo como un arma contra los católicos de Carlos V, que fue un encarnizado perseguidor de la reforma. Luego en España, Carlos V ahí perdió mucho, en esa batalla perdió mucho de su honra, perdió mucho de su poder, y resulta que cuando él viene a España, pues como los protestantes lo habían avergonzado y lo habían humillado tanto, al llegar a España, pues persiguió a los protestantes españoles con una crueldad y con una fuerza tremenda, porque aquí sí tenía él mucho más poder que allí. Y entonces lo pagó con los de aquí. Y masacró. Y, bueno, hasta tal punto que los eliminó prácticamente del mapa de España. La terminología protestante en sí, el origen. Viene de una reunión que hubo, Espira, sí. En Espira, una reunión que hubo, y de allí salió pues ese nombre, que de alguna manera no es un nombre, ¿cómo se llama esto? Que no dado por ellos mismos, ¿no? Exactamente, te refieres, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, y que no es algo que agrade a los protestantes. Entonces, de ahí viene la palabra protestante, no viene de otro lugar. Ya eso pues pasó a las congregaciones, al movimiento en sí, para definirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Y qué, Manolo, qué es lo que un poco, digo para la audiencia, qué se solicitaba, ¿no? en esa qué se estaba reclamando? Digamos que hay, bueno, Jesús lo ha comentado muy bien, ¿no? Hay dos aspectos en la denominada reforma protestante. Uno es el propiamente religioso, espiritual, ¿no? Como él comenta, y otro, evidentemente, pues el político, ¿no? Empezando por el primero, por el espiritual, ¿no? El término protestante, en primera instancia, y siempre dentro de ese contexto, se usa, digamos, pues en el idioma de aquella época. El inglés de aquella época, digamos así, era el latín, ¿no? Como creo que muchos televidentes sabrán, ¿no? Y la palabra protestatio en latín significa dar testimonio. En ese lugar, como bien ha comentado Jesús, ¿no? En Espira se celebra lo que hoy en día consideraríamos una especie de parlamento de los representantes de los diferentes estados, ¿no? Justamente ante el emperador, que había solicitado que dieran testimonio, es decir, que protestaran, hablando en términos españoles, ¿no? Digamos, de su fe. Y entonces ellos, digamos, dan un credo donde, evidentemente, pues concretan lo que querían. Ese sería el aspecto espiritual. El aspecto político es que, evidentemente, van a protestar. ¿Por qué? Porque, digamos, algo que nosotros hoy en día estamos disfrutando, lo que es la libertad de culto, de religión y tal, pues el imperio no se lo permite. Entonces protestan del hecho de que no haya libertad de culto, de que cada cual pudiera elegir bien seguir dentro de la línea católica romana o, digamos, la línea que en el tiempo se va a conocer como protestantismo, ¿no? Claro. Es que Carlos V, él era el emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, Imperio Romano Germánico. Correcto. Entonces resulta que él aunaba las dos cosas, la política y la religión. Y entonces él quería ejercer también, independientemente de Roma, él quería ejercer también esa autoridad espiritual. Y entonces todo su imperio, porque el Sacro Imperio representaba, en este caso, la religión, representaba el catolicismo. Entonces, la importancia, en este caso, del catolicismo como algo obligatorio, como algo que tenían que asumir por la fuerza, claro, evidentemente. Entonces, él pues tiene ahí empieza una lucha tremenda, porque él era erasmista. Carlos V no era muy católico tampoco, era más bien de corriente erasmista. Es curioso, Es curioso, porque la doctrina de Erasmo y la doctrina protestante se parecen mucho.
en mucho, aunque Erasmo no era protestante, evidentemente, aunque algunos lo incluyen como protestante, a mí me da un poco de que lo incluyan. Entonces... Perdona que te interrumpa, Jesús, pero Erasmo, corregirme si me equivoco, porque los entendidos sois vosotros. Sí. Exactamente. Él no se definía, ¿no? Yo creo que él no se definía. No. Él era más bien humanista. Exactamente. Era humanista. Tenía un pensamiento muy reposado, ¿cómo diría? Que él no imponía, ¿no? A él le asustaba mucho Lutero. Entonces, sobre todo el Lutero posterior, con el que rompió, evidentemente, porque él se entendía, se escribían uno a otro, había relación. Pero el Lutero a partir de 1525, porque del 17 al 25, del Lutero, profesor de teología, del Lutero de Romanos, que estaba enseñando Romanos ya por último, después de Salmo y demás. Pero de ese Lutero, del 17 al 25, ese Lutero es un Lutero muy diferente al Lutero posterior. El Lutero posterior ya era un Lutero de un lenguaje agresivo, de una actitud muy beligerante, déspota. Entonces ya imponía ya la fe. Entonces por eso los mismos discípulos de él, Zwinglio, Melanchthon, pues de alguna manera lo fueron dejando, porque lo consideraban demasiado agresivo en su fe. Entonces él pues apela después a la política para imponer la fe, cosa que fue muy criticado, porque entonces se contradecía él mismo. Claro, él mismo se contradecía y de alguna manera ponía en práctica lo mismo que él detestaba en la Iglesia Católica. Entonces, es una historia muy interesante la de Lutero. Erasmo, ¿no? Y Erasmo de Rotterdam fue un humanista, fue un hombre muy equilibrado escribía muy bien, ¿verdad? España era erasmista. Correcto, sí. España era erasmista. La mayoría de los reformadores españoles eran erasmistas. Eran no discípulos, pero sí, verá que la doctrina de Erasmo había arraigado mucho en ellos, porque arraigó mucho en los intelectuales. Exacto. Más que Lutero. Calvino también, pero Lutero era un poco tosco, era menos intelectual. Pero Erasmo era un hombre muy erudito, muy preparado. Yo quería ir también ¿no? Manolo, la reforma protestante sobre todo está realizada por hombres cultos, ¿no? O sea, que con hombres muy preparados. Sí, vamos, a diferencia de otros momentos de la historia y lo de lo que Jesús muy bien ha comentado, ¿no? Pues ya que ha puesto sobre la mesa el hecho de que el Espíritu del Señor estaba realmente moviéndose, ¿no? Yo entiendo personalmente que detrás también digamos, de esa corriente de deseo de reforma, que evidentemente no está circunscrita a un Lutero o a un Calvino o a personajes, digamos, más conocidos, evidentemente, pues digamos que hay personas de una época que conocemos como el Renacimiento. Sí, el Renacimiento, una de las claves que tiene, y ahí evidentemente sí tiene que ver tanto Erasmo de Rotterdam, ¿no?, como Lutero y otros posteriormente, ¿no? Digamos que él es una vuelta a las fuentes, ¿no? Y ahí evidentemente, hablando del cristianismo en concreto, como la fuente era la Sagrada Escritura, la Biblia, pues se vuelve a ella, se descubre evidentemente pues cosas que el pueblo de Dios había olvidado a lo largo de los tiempos. Y claro, ¿quién tenía acceso? Ahí es lo que tú preguntas, ¿no? O comentas. ¿Quién tenía acceso a ese conocimiento? No tanto el pueblo llano, sino evidentemente pues las élites intelectuales. Y ahí vamos a tener a personas de un calibre, no solamente estoy pensando en personas de España, ¿no?, en españoles, sí. Que evidentemente fueron influidos por Erasmo y que van a dar lugar a otro tipo quizás de protestantismo, ¿no?, más moderado, más irénico, es decir, más buscando la paz, la concordia, justamente, pero que está basado sobre todo en una de esos lemas famosos, ¿no?, de la Reforma, que es la sola Escritura, ¿no? Es la Escritura, es la palabra de Dios, como Jesús bien comentaba, la que debe de ordenar a la Iglesia, la que debe de en este caso de tenerse en cuenta como máxima autoridad,
por encima del Papa de Roma o de Lutero o de cualquier otra persona, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces se nos olvida eso, que cuando Lutero clava, que no fue en la catedral ni en la colegiata, fue en la capilla del castillo de Wittenberg, de este Federico III, del elector Federico III, allí es donde él clava las 95 tesis, que ahora mismo nos resultan hasta, ¿verdad?, sencillas, sí, ya sobrepasadas. Claro. Entonces resulta que el pueblo no sabía leer ni escribir prácticamente. Entonces es paradójico cómo clava unas tesis en la puerta cuando resulta que el pueblo, entonces, pero sí había quien se ocupaba de explicarles a los que se acercaban qué es lo que decía aquello. Eso se nos olvida, porque el pueblo no sabía leer ni escribir prácticamente. No sabía, era prácticamente analfabeto. Entonces, a partir de entonces, cuando se da el aldabonazo, la campanada, que resuena en toda Europa. Ya tenemos cerca la imprenta, tenemos cerca ya la conquista de América, todo. Entonces, es que hubo una coyuntura histórica que propició que aquella planta fuera hacia arriba, germinase. Entonces, y empieza algo muy importante, que es lo que dice él, el Renacimiento. El Renacimiento. Sí. El Renacimiento con todo lo bueno y todo lo negativo que lleva, pero era también un movimiento cultural muy grande, en todos los órdenes, en todas las artes, en la literatura, en la música, en todo. Es decir, y el pueblo además, igual que ocurre hoy, porque yo contemplo, porque el otro día dije lo de meditar, te lo dije a ti, me parece, ¿no? O lo dije en la predicación el domingo. Sí, meditar. Cuando uno tiene tiempo para meditar... Es la palabra, la predicación. Es la predicación. La meditación es muy importante, es algo que está siendo marginada, está saliendo marginada la meditación. La lectura sí, y el estudio, pero no la meditación, porque la meditación requiere un estado mental y anímico especial, y un tiempo, un reposo. Y entonces, por eso los antiguos hermanos nuestros en la fe se apartaban. ¿Por qué? Porque es imposible meditar con la marcha la marcha que llevamos en la sociedad actual. Entonces, se me ha ido, ¿no? Lo del Renacimiento, ¿no? Lo decías por el Renacimiento, por lo de meditar. Sí. Sí, pues no, ya se me ha ido por la idea, importancia, eso es la importancia de meditar. La sociedad actual está ahora mismo totalmente desorientada en muchos aspectos. Sí, como lo estaba en aquella época, por eso exactamente. Lo dices. Quería hacer un paralelismo con aquella época. Sí, la Iglesia está prácticamente igual, quitando evidentemente la doctrina y todo eso, pero la Iglesia está ahora mismo en un estado que necesita de ese avivamiento, pero no de un avivamiento de plataforma, no, ni de gente que venga de aquí o de allá, no, un avivamiento pero a través de un mover del espíritu interior que haga que la Iglesia cambie y vuelva de nuevo a las raíces, igual que pasó en aquella época. Y para eso hace falta hombres también. El espíritu tiene que levantar hombres, como aquellos hombres que lo dejaron todo, que lo sacrificaron todo para seguir la voz de Dios, para seguir, en este caso, lo que el Espíritu Santo le había puesto en sus corazones. Aquello fue un mover del espíritu tremendo. Y como ha dicho muy bien el hermano, la vuelta era la palabra, porque la palabra está todo. Si no volvemos a la palabra, no podemos volver al espíritu. Es imposible volver al espíritu si no se vuelve a la palabra. Y si no se vuelve a la palabra, es imposible volver al espíritu. Porque las dos cosas van de la mano. Entonces, claro, hace falta meditar. Y nosotros, en las iglesias actuales, no meditamos. Vamos al culto, nos dan la comida, nos vamos a casa y ya está. Pero hace falta meditar en lo que Dios quiere en estos momentos históricos de la Iglesia, quiere que la Iglesia haga o que la Iglesia obedezca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un momento muy delicado. Y entonces ocurre que nuestras ocupaciones, nuestros trabajos en la Iglesia, nuestras actividades, como yo dije, están de alguna manera
obstaculizando la meditación, porque creemos que el hacer es más importante que el meditar. Y no es tan importante meditar como el hacer. Pues, claro, porque estamos siendo caminados por el desierto. Si no escuchamos la voz de Dios, cada uno escuchará su propia voz. Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta volver de nuevo a una reforma, que quiere decir volver de nuevo a la base, al núcleo fundamental que le da sentido a la Iglesia. Es lo que está ocurriendo, no tengo otra cosa. Sí. La palabra. La palabra está, La palabra. de alguna manera, escaseando, aunque se predica, Sí, sí. pero está escaseando, porque se predica un tipo de palabra que realmente no te dice con toda su crudeza qué es lo que tú necesitas, sino a veces tiene que gustar, o tiene que la Iglesia tiene que salir contenta. Entonces, claro, ante el peligro de que los predicadores sean cuestionados o sean de alguna manera juzgados por su dureza, por su actitud, porque hablan de una manera que hiere o que puede doler, pues claro, el predicador a veces opta por un mensaje que agrade a la Iglesia, pero que sea bíblico, pero que agrade a la Iglesia. No deja de ser bíblico, pero agrada a la Iglesia. Y eso a veces no es bueno, porque se va acostumbrando a ese lenguaje, como yo dije, azucarado. Y llega un momento que la Iglesia no está preparada ni capacitada para hacer frente al momento histórico que está viviendo. Bueno, entonces, aquello que se vivió hace ya 503 años, ¿no? Que yo creo que son ya 503 años de la Reforma Protestante, que hubo ese avivamiento, ¿no? Que hubo esa mover del espíritu a través de la palabra, evidentemente, como estamos hablando, hombres que absorbieron la palabra, ¿no? Aquello que vivieron esos hombres, ¿es vigente esa reforma hoy en día, ¿no? Pues yo creo que el título un poco lo que es la pregunta, ¿no? Que venimos a responder aquí, ¿no? Aquello que vivieron, esa reforma, como he comentado antes, ¿no? Ese despertar. Hoy en día, ¿es vigente la reforma protestante, Manolo? Yo creo que sí, ¿no? Y permíteme que siga con esos lemas, ¿no? Que han llegado hasta nosotros, aunque digamos quizá a lo mejor pues han llegado en parte desvirtuados, ¿no? Pero yo lo voy a utilizar simplemente como, en este caso, como un cauce, ¿no? Para decir que, por ejemplo, ¿no? La reforma protestante va a poner de nuevo en el centro el personaje principal de la Biblia, con ese lema maravilloso de solo Cristo, ¿no? En palabras del apóstol Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Ningún santo, ningún apóstol, ninguna virgen. Digamos que la Biblia pone a cada uno en su sitio. Evidentemente alaba a la bienaventurada María por aquello que recibió de parte del Señor y cómo meditó, ¿no? En aquello que ella vivió. Alaba a los apóstoles y también los digamos que entre comillas los hiere, ¿no? Ahí de lo que comenta Jesús, ¿no? Los hiere en aquello que evidentemente estaban haciendo mal, ¿no? Y por supuesto él deja claro, como la Escritura deja bien claro, que todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios, ¿no? Y nos vuelve a poner, hablo de la Reforma Protestante, basada en la Biblia, en la Sagrada Escritura, pues delante de nosotros al único que puede solventar ese problema, el hecho de que el ser humano está separado de Dios por sus pecados. Ni siguiendo un poquito la estela histórica, ¿no? Ni el dinero por el cual se podía comprar, ¿no? Pues el hecho de que las indulgencias, ¿no? Por las cuales se podía salir en este caso no del infierno, ¿no? Sino del purgatorio, como se vendía en aquel entonces y los alemanes de aquella época pues pudieron escuchar, ni tampoco los restos mortales de ningún santo, ni tantas cosas que habían llenado, ¿no? El alma del ser humano, pero que le apartaban a fin de cuentas del personaje principal de la Biblia, el único que trae salvación, perdón de pecado, vida eterna, la posibilidad de tener una comunión con Dios directamente, que no es otro, sino Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, ¿no? Amén. Entonces, ¿sigue vigente? Claro que sigue vigente, porque el quid de la buena noticia,
digamos, el cogollo, es precisamente el hecho de que el hombre necesita a Jesucristo. Y esto es lo que hoy en día pues se debe seguir predicando, ¿no? Por supuesto, que más allá de organizaciones cristianas o de personajes famosos, ¿no? Con los cuales podemos estar o no de acuerdo, ¿no? El Jesucristo, en palabras del apóstol Pedro, ¿no? Es el único camino de salvación, no hay otro. Esto la Reforma protestante lo puso sobre el tapete, digamos, y evidentemente, pues, bueno, de hecho la famosa doctrina, entre comillas, luterana, de la justificación por la sola fe, precisamente, en que el Cristo muerto y resucitado, es lo que va a hacer que Lutero en primera instancia, él personalmente, halle paz con Dios, ¿no? No hemos de olvidar, por si alguien no lo sabe, que Lutero era un monje agustino que no hallaba paz para su conciencia, ¿no? Sí. Todo lo contrario, ¿no? Él intentaba de todas las maneras agradar a Dios, pero no, él se daba cuenta de aquello que él, como profesor del griego, el Nuevo Testamento, va no a descubrir, sino a redescubrir en su estudio, como bien ha comentado Jesús, de la carta a los romanos, ¿no? Que el justo por la fe vivirá, o dicho de otra manera, que si uno cree que Jesús de Nazaret es el que ocupa su lugar en la cruz del Calvario, sus pecados son perdonados y tiene entrada libre a la presencia de Dios. Dios viene a vivir a su vida y empieza a tener una transformación que, bueno, en el caso de Jesús pues fue a una edad, en tu caso otra, en mi caso fue, como alguna vez he dicho, con 18 años, ¿no? Justamente, ¿no? Y vigente, claro que sí, porque el Evangelio sigue teniendo poder para salvar. La buena nueva, la buena noticia de que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y que él recibió el castigo que merecíamos por nuestros pecados, como la Sagrada Escritura nos cuenta, claro que sigue vigente. Tan vigente que sigue transformando a personas que creen que este mensaje, que no es nuestro, ¿no? Ni mucho menos, ni de la iglesia tal, ni de la iglesia cual, ¿no? Sino de Jesucristo en primera instancia y de sus apóstoles o enviados, el que escribieron pues gran parte del libro sagrado, ¿no? Tú has mencionado que la Reforma viene a traer o viene a mostrar la pecaminosidad del hombre, el concepto pecado. El concepto pecado es muy importante y se predica poco, muy poco. Se predica más del amor de Dios. Perdona que te interrumpa, Jesús. Hoy políticamente no es correcto hablar de pecado. Entonces, claro, eso ha llegado a nuestras iglesias, exacto, a nuestros púlpitos. Exacto. Entonces, por eso yo incidía y mencioné lo de una reforma, una nueva reforma en la iglesia. Es necesaria. Porque es que históricamente, estos son ciclos. Lo que en un principio era óptimo, era bueno, era correcto, pasado el tiempo, pues se va deteriorando. Y hace falta que vengan hombres de Dios, que aparezcan hombres de Dios, levantados por el Espíritu, que de nuevo recuerden la iglesia, porque a lo mejor lo ha perdido de vista, de dónde ha salido, que ha salido de Egipto. Y lo dice la palabra en Deuteronomio. Si tú vas a tener esto, vas a tener lo otro, acuérdate de dónde saliste, ¿verdad? Que tú no has sembrado nada, que todo te ha venido por gracia, ¿no? Lo dice Deuteronomio. Entonces resulta de que el concepto de pecado es muy importante, porque el protestantismo viene a darle al pecado una dimensión diferente. La Iglesia Católica denunciaba el pecado, pero era de una forma liviana, según conveniencia. Sí, con esto y con lo otro, con 2 Padre Nuestro, 3 Ave María, no sé cuánto, ¿no? Entonces, el hombre nunca cambiaba, solamente descargaba su pecado en otro hombre que era tan pecador como él. Por lo tanto, no era perdonado, porque no iba a Dios, no era perdonado. Entonces, el movimiento protestante o el movimiento de la Reforma lo que viene es a cambiar totalmente ese planteamiento. Enfrenta al hombre con Dios, lo lleva delante de Dios y le muestra realmente quién es. ¿Comprende? Entonces, el hombre hasta entonces nunca había mirado al cielo. Si nosotros vamos a la Iglesia Católica, nos damos cuenta que en los retablos, por muy buenos que sean, de muy buenos artistas, de Martínez Montañés, de cualquiera, aparece
una figura de Dios Padre allí arriba, pero muy lejano, no existía. El hombre no se enfrentaba a Dios Padre, no se enfrentaba a Dios, solamente a Jesús crucificado, sobre todo a María, porque la Iglesia Católica es más bien Iglesia mariana, más que católica. Católica es porque es universal, pero no es cristiana, es mariana. Entonces vemos que la Reforma trae un concepto nuevo bíblico, de lo que es el pecado, y cómo el hombre puede hacer frente a ese estado de pecado en el que se encuentra frente a la justicia de Dios. ¿Entiendes? Ya no vale la confesión auricular, ya no vale la indulgencia, ya no vale nada. Los votos, las reliquias, las imágenes, todo eso son barridos por la Reforma. No vale para nada. Así es. Porque ese no es el camino es Cristo. Entonces, es la fe en la obra de Cristo y en la persona de Cristo. Todo esto es una revolución tremenda y hay que ponerse en el lugar también de aquellos que la vivieron. Entonces, esto no se puede olvidar, porque muchas veces los pasos de fe que se dan en nuestras iglesias son pasos de fe que proceden del sentimiento del propio hombre, pero no del llamamiento del Espíritu. Entonces, claro, esas conversiones son aparentes, pero no son conversiones que prevalecen, porque están sujetas a un estado emocional. Y entonces, igual que, como vienen del catolicismo, no saben distinguir una cosa de la otra, ¿comprende? Entonces, cuando hay una conversión genuina, es que realmente se está dando allí lo que la palabra de Dios dice y lo que vivieron los mismos reformadores, la misma reforma, porque es una cosa pura, una cosa genuina. Entonces, el concepto de pecado es muy importante, porque el pecado muestra al hombre su condición, su debilidad, su dependencia de Dios. Entonces, si el hombre no es consciente de su debilidad, como Pablo lo era hasta el final de sus días. Entonces, y lo dice muchas veces en Efesios, lo leímos el domingo, sí. Lo dice claramente, en que se encontraba muerto también, bueno, lo dice claramente. Y claro, y él era un judío profesante de una fe, fariseo, ¿no? Y fariseo, y además estricto, educado a los pies de Gamaliel. Tenía buen currículo. Discípulo de Gilel. Sí. Era una rama de lo más importante. Por el final tuvo que humillarse igual que todos aquellos que fueron tocados por el Espíritu Santo. Sí. Has tocado, Jesús, el tema de la fe, ¿no? Y hablamos de la... Claro, de la fe, claro. Es que es la fe... Como vigencia también. Claro, pero la fe... La fe entendida como ellos la entendieron. Porque la fe, el concepto de fe se diluye, es muy amplio. Yo tengo fe en esto, yo tengo fe en lo otro. Y te encuentras a alguien que está parado o está enfermo y se dicen uno a otro, tú ten fe. ¿Pero fe en qué? Claro, ¿en quién? Claro. ¿Qué clase de fe? Entonces, eso es muy importante, puntualizar y clarificar este punto de la fe. Porque ellos, los reformadores, descubrieron la fe. Es que Pablo no tenía fe. Es que estos hombres no tenían fe. Claro que tenían fe, pero no según verdad. Exacto. Claro, entonces aquí lo que se viene a instaurar es la fe verdadera, la fe bíblica, entendida según la palabra de Dios. Y esto es muy diferente a la fe que muchas veces, de la que se habla muchas veces. Tú, mira, si tú tienes fe, vas a poder esto. Si tú tienes fe, no. En la misma iglesia evangélica. Sí. Hermano, ten fe. Un momento, eso es muy relativo. Y entonces, hay otra cosa sobre la reforma que me gustaría puntualizar sobre la actualidad de la reforma o la influencia de la reforma hoy, ¿no? Sí, perdona Jesús, pero me gustaría un poco, ¿tú quieres, Manolo, ampliar algo sobre la vigencia en relación a la fe? Sí, no, simplemente bueno, subrayar si cabe lo que Jesús comentaba, ¿no? La fe bíblica, son palabras de Pablo, ¿no? Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Evidentemente, la fe desde el punto de vista bíblico es la respuesta del ser humano a lo que Dios le dice, ¿no? Bueno, como ha dicho bien Jesús, ¿no? El concepto de fe hoy en día pues se usa
digamos, pues en otros sentidos también, ¿no? Pero, digo simplemente por subrayar, ¿no? Sí. La verdadera fe, o la fe, según la Sagrada Escritura, es la respuesta del ser humano a aquello que Dios ha dicho, ¿no? Y como lo que Dios ha dicho está escrito y además es nuestro idioma, ¿no? Pues podemos ir a ello. Es que sobre la fe también hay diferentes formas de entenderla. En el sentido, me refiero, la fe salvadora. Entonces, cuando la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, esa fe viene dada como don de Dios. ¿Verdad? La fe es un don de Dios, Amén, lo dice amén, sí. Efesios. Sí. Entonces, quiere decir, el hombre no puede nunca tener fe por sí mismo. No puede producir fe, como no puede producir la vida, ni puede producir nada. El hombre por sí mismo está muerto, lo dice muy bien Efesios, en su delito y pecado. Por lo tanto, todo lo que el hombre sienta con relación a Dios, viene de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque el hombre es incapaz de sentir nada sobre Dios o algo espiritual, si no es que le es dado de parte de Dios. Para eso está el Espíritu Santo. Amén. Claro, entonces la fe es un don de Dios. Cuando el hombre está muerto, está muerto. Y un muerto no tiene fe. Esa fue lo que yo dije el otro día. Sí, exacto. Un muerto no tiene fe. Entonces Lázaro no tenía fe, evidentemente. Lázaro obedece la voz de Cristo. Pero ahí pregunto, una pregunta. Sí. Cuando precisamente, ¿no?, la carta de Efesios, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra muerto, ahí en el sentido de que estábamos separados. No, muerto espiritualmente. Exactamente, muerto espiritualmente. No físicamente, claro. No, es que el hombre, mentalmente. es que el hombre, según Tesalonicenses, Sí. tiene cuerpo, alma y espíritu. Exacto. Se han guardado irreprensibles hasta la venida de Cristo, ¿no? Vale. Pero eso es ahora. Pero es que antes no estaba muerto espiritualmente. Antes Sí, tenía claro, cuerpo y alma. exacto, pero estaba muerto espiritualmente. Pero lo que yo comento, exacto, la palabra muerte significa separados, separación. O sea, separado. No sentía espiritualmente. Claro, pues, pero que la palabra muerte, corregirme si yo me equivoco, significa separado, ¿no? Separado de Dios. Dice. Separado de Dios. O sea, que digo más que nada por las personas que nos puedan estar escuchando, Sí, ¿no? sí. Que están muertos, o sea, separados. Espiritualmente. Sí, separados de Dios completamente. Por eso no pueden. Esa muerte es separación Pero no total. enfermos espirituales. No, enfermos no. Muertos, separados total. Claro. Es que la muerte le lleva a la separación. Exacto. Porque la luz y las tinieblas, la muerte y la vida no tienen relación. Entonces, claro, es evidente. Entonces, aquí lo que hay que clarificar es Perdona que te qué interrumpa. es esa muerte, qué significa esa muerte. Pero perdóname y corrígeme, que yo digo, yo lo entiendo, ¿no? Digo, sobre todo es para la audiencia, ¿no? Que entienda, sí. que entienda de que cuando hablamos de muerte espiritual es separado completamente de Dios. Que la palabra muerte significa, como he comentado antes, ¿no?, separación. Y es muerte. Claro. En el momento que el hombre cae en el huerto, Exacto. muere espiritualmente. Hay esa separación de Dios. A eso voy. Exactamente. La presencia de Dios en su vida ya no es. Está muerto. Él no tiene relación con Dios. Y ni tiene capacidad para ir a Dios. Claro, exactamente. Eso. Por lo tanto, necesita ayuda. Exacto. Y entonces Dios viene, igual que Israel en Egipto, también necesita la ayuda para salir de la esclavitud. Entonces Dios viene en ayuda del hombre, tiene misericordia. Amén. En su amor, porque la misericordia nace del amor. Entonces, en su amor, Él tiene misericordia del hombre. Y porque hay un pacto, que ese pacto está desde la eternidad, que se hace ya vigente en el momento que Cristo aparece. ¿Entiendes? Él tiene misericordia del hombre. Amén. ¿Y qué pasa? Pues que Dios obra en el hombre para que el hombre tenga la capacidad de poder reaccionar. Entonces, el hombre reacciona cuando escucha la palabra. Pero cuando escucha la palabra, ya Dios ha obrado en su corazón para que la acepte o la rechace. El hombre no tiene capacidad para aceptar la palabra de Dios. Eso los reformadores lo vieron muy claro, esto. Ya que estamos hablando de la reforma, no podemos ignorarlo. Es decir, ellos defendieron esto hasta la muerte. Porque Dios es el que obra el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, claro, el hombre no tiene fe por sí mismo. Hay una palabra que se me viene precisamente, ¿no?, del apóstol Pablo,
que cuando dice, hablando él de su ministerio, dice, yo habiendo conocido a Dios, y él mismo se autocorrige, dice, más bien, habiendo sido conocido por Dios. Claro. A eso, yo creo que eso aclara un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Es Dios quien viene a nuestro encuentro, es Dios quien viene a buscarnos. ¿Quién viene al encuentro de Exacto, Pablo? porque el hombre, como tú bien estás diciendo, está muerto, separado totalmente, Claro, espiritualmente. no siente espiritualmente. Exacto. El hombre, mira, Pablo en aquel momento era un judío piadoso, un judío de mucho prestigio, muy reconocido. Pero ¿qué pasa con Pablo? Pablo tiene que caer, tiene que humillarse, tiene que ser humillado para reconocer al que le estaba hablando, para salvarlo, para mostrarle su gracia, su misericordia, su amor en el camino de Damasco. Entonces, quiere decir, Pablo no busca a Dios. Pablo busca o sigue al Dios que los judíos de alguna manera habían construido. Pero Pablo no sigue al Dios de Jesucristo, no lo sigue, al Dios del nuevo pacto, no lo sigue, ¿verdad? No entiende de que tuviera que venir un hijo de Dios. No aparece en el Antiguo Testamento nada sobre eso. Entonces, aparece, sí, que iba a venir, pero de otra manera, velada. Entonces, cuando el Señor encuentra a Pablo en el camino de Damasco, le pregunta quién es, ¿no? ¿Quién es? Sí, perfectamente. A quien tú persigues. ¿Sí? Entonces, él se identifica. Entonces, quiere decir que se identifica con el pueblo, con su pueblo. Sí. Entonces, quiere decir que si Dios no toma la iniciativa, antes, ahora y después, el hombre no puede ser salvo. Amén. Si Dios no toma la iniciativa, el hombre no puede salvarse porque se emociona en un culto. Mañana vuelve lo mismo. ¿Sí? El hombre se salva porque el Espíritu Santo obra en su corazón a través de la palabra predicada. Lo que estamos hablando son claros conceptos, Manolo, que los reformadores de aquella época tenían completamente. No, descubrieron. O redescubrieron. Porque venían del catolicismo. Descubrieron más bien, sí, lo descubrieron. Estamos hablando, Manolo, de Cristo, de la Escritura, hemos hablado de la fe. Sí, y ahí lo de una de las cosas que Jesús ha comentado, ¿no? Lo digo porque es una palabra, además de hermosa, es una realidad, ¿no? Que se ve tanto en la Biblia como en la propia historia del ser humano, ¿no? La providencia divina. Sí, lo digo ahí lo de la época en la que esto se da, porque anteriormente, como bien Jesús comentaba, hubo otros intentos, pero terminaron mal, humanamente hablando, porque evidentemente pues no se permitió que aquello floreciera, ¿no? Y es curioso que digamos que hay una frase por ahí, ¿no?, que se suele utilizar y que resumiría un poquito el pensamiento que quiero compartir, ¿no? Que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? Digamos que las divergencias políticas de Lucas de Tena. ¿Perdón? De Lucas de Tena. Muy bien, pues siguiendo un poquito esta frase de Lucas de Tena, ¿no? El hecho de la problemática política que había, ¿no?, política religiosa, ¿no?, que había, digamos, en aquella época, hay que entender que en aquella época, digamos, la base del Estado, entendido como se entendía en aquella época, ¿no?, pues era, digamos, una sola religión. Por eso Carlos I de España y V de Alemania se enfrenta como se enfrenta. ¿Por qué? Porque, digamos, es visto no solamente, hablo del movimiento protestante, no solo como una división religiosa, sino una división también, digamos, de la cristiandad entendida porque aglutinaba correcto, el imperio. Y de hecho, ahí lo de lo que Jesús comentaba, ¿no? Carlos I de España y V de Alemania, cuando, digamos, claro, él se retira al monasterio de Yuste, allí reparte el imperio. Felipe el segundo, su hijo, ¿no?, el que se hace cargo, entre otros lugares, de España, y él le dice, aunque yo no sé si esto es una frase histórica o no, pero ha pasado a la historia, ¿no? La famosa frase que preguntaba. Eso dice, tú no cometas el mismo error que yo he cometido, no dejes ni un protestante vivo. No, y preguntaba, ¿cuántos han caído hoy? Hoy, bien, pues eso, si uno ve la historia, ¿no?, de la época de Felipe II, lo siguió a rajatabla, utilizó precisamente de manera poderosa, pues lo que se ha denominado en el tiempo la Santa Inquisición, ¿no?, que de santa tenía muy
muy poca, ¿no? Ni mucho menos, y que no tenemos el privilegio, ¿no? Esto es una, ¿cómo se dice? Es una nota, digamos ahora así, provinciana, entendida como que nosotros somos de la provincia de Cádiz, ¿no? Que precisamente no termina hasta, digamos, la famosa Pepa, ¿no? La Constitución de 1912, aunque después tiene un tiempo y tal, pero digamos que es prácticamente el golpe definitivo. Lo digo porque el tiempo, ¿no? Y aunque podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? El tiempo que transcurre del siglo XVI, ¿no? Como ha comentado Jesús, ¿no? Hasta nada más y nada menos que el siglo XIX, y lo digo, hombre, por hacer también un reconocimiento a los que quisieron, a los españoles, ¿no? Que quisieron seguir este movimiento y que tuvieron que exiliarse justamente para no ser, digamos, pues cogidos por la, entre comillas, Santa Inquisición, ¿no? Pues padecieron, ¿no? Y como bien Jesús comentaba, ¿no? Dieron su vida, de hecho, la Biblia, la traducción de la Biblia que tenemos aquí, ¿no? La conocida como Reina Valera, justamente, pues fue llevada a cabo por reformadores españoles que además tenían en muy alta estima, y esto es algo que hablo por lo de la vigencia de la Reforma, que no hemos de olvidar, ¿no? En muy alta estima la Sagrada Escritura, en base a aquello que Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como Jesús bien comentaba, en esta época, y posiblemente en las que vendrán después de nosotros, pues el ser humano, tanto si es parte de la Iglesia como si no, necesita el alimento espiritual de la palabra de Dios, ¿no? Claro. Que ha llegado a nosotros a través de reformadores, ¿no? Justamente, que a pesar de los pesares, y un día a lo mejor pues sería bueno dedicar un tiempo a Casiodoro de Reina, justamente, creo que sería porque su historia es digna, no digo una película, yo creo que de una serie, justamente, por todos los avatares que él pasó para que la palabra de Dios pudiera llegar a los españoles en el idioma general de nosotros, que es el castellano. La palabra de Dios está en manos de millones de personas. La palabra de Dios en el catolicismo hoy día está muy vigente. Se enseña, se predica, ya no es como antes. Entonces podríamos pensar que si ellos tienen la palabra de Dios, como nosotros, son iguales a nosotros. Craso error. No es así. Entonces, el hecho que yo lea la palabra de Dios, que yo predique sobre algunos pasajes, o una perícopa, algo sobre la palabra de Dios, eso no quiere decir que yo esté predicando en el espíritu de la palabra de Dios. ¿Comprende? Sí, claro. ¿Verdad? Sí, además, permíteme digamos, la puntualización. Como, bueno, tú sabes, no sé si saben, en este caso los televidentes, en el catolicismo romano, la máxima autoridad, digámoslo así, para cuestiones de carácter eclesial, no es la Sagrada Escritura. No lo es, digamos. Esto lo digo ahí, lo de... No, es que ellos tienen la tradición, claro. Eso es, y evidentemente también en este caso la autoridad de... enseñanzas papales, ¿no? A partir del siglo XIX, con el tema de la infabilidad papal, ¿no? Lo digo ahí, lo de lo que tú comentas, simplemente. Es que tú puedes llegar también... Eso es, perdona que interrumpa, ¿no? Estamos hablando del magisterio de la Iglesia. Sí, el magisterio de la Iglesia, exactamente. Esa es la terminología que se utiliza. La Iglesia católica, exactamente. Es que, verá, Aunque yo usaría, si me permite, Jesús, un término muy reformado. Ellos no hablaban de Iglesia católica, ¿no? Cuando se referían... No. Hablaban de los romanistas. Sí. Los romanistas. Y además muchos reformados se llamaban a sí mismos cristianos católicos. Claro. Sí, porque ellos entendían el catolicismo de otra manera. Por ejemplo, se han apoderado de Agustín de Hipona, por ejemplo, los católicos. Y Agustín de Hipona no era el católico según lo que entendemos hoy día por católico. Sí, no era romanista. Que no era romanista. No era. Y entonces se han apoderado de él, como de otros muchos. Entonces, Agustín de Hipona era un hombre prácticamente reformado. Era un hombre que se podría considerar reformado en nuestra época. Mira, entonces la palabra de Dios, yo puedo tenerla en mis manos, la puedo predicar en un púlpito evangélico. Puedo usarla de mil maneras, pero realmente la estoy utilizando tal como me fue dada, con el propósito, y de qué manera Dios me la entregó,
¿De qué manera Dios quiere que yo la use? Ahí está el quid de la cuestión. Entonces, predico realmente cuando el Espíritu Santo, o predico porque tengo que predicar toda la semana y me veo obligado a predicar toda la semana, todos los domingos y los jueves si es necesario. Entonces tengo unos problemas de agenda tremendos, dicen algunos. Entonces, no, la palabra de Dios no es necesario, un hombre no tiene por qué predicar porque está obligado a predicar. Un hombre tiene que predicar cuando tiene algo que decir de parte de Dios. ¿Comprende? Evidentemente. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El rebaño está esperando esa predicación porque la necesita. Pero esa predicación realmente es una predicación que viene de arriba, que ha sido dada por Dios, que está ungida por el Espíritu, que lo de menos es la calidad homilética, sino el contenido bíblico, el mensaje. Entonces, podemos llegar a la conclusión. Ahí llegaron los reformadores. Sí, podemos decir que hoy en día predicar no puede predicar cualquiera. Exactamente. No, ni aquellos que están ungidos para predicar tampoco, o los que están llamados y ordenados para predicar tampoco en algunos momentos, sino cuando el Espíritu Santo le dé palabra. Otra cosa es la enseñanza. La enseñanza metódica, sistemática de la Escritura, sí la puede dar, porque es un estudio sobre la palabra de Dios que tiene que también tener la unción del Espíritu. Pero es diferente. Pero la predicación, porque es la dirección del pueblo de Dios. Y como la predicación dominical es la que marca el camino al pueblo de Dios en el desierto, es la que realmente exhorta, la que realmente dirige al pueblo de Dios, la palabra de Dios del domingo tiene que estar claramente ungida por el Espíritu, dada por Dios. Y eso se palpa en el predicador, Manolo. Se palpa, ¿no? Sí, hombre, ahí lo de lo que dice Jesús, ¿no? Lo digo porque es algo que Pablo le dice a su colaborador Timoteo, ¿no? Que uses bien, o que traces, ¿no? Que uses bien la palabra de Dios, ¿no? Claro, el problema que los reformadores van a afrontar, y sigo con nuestro porque es paisano nuestro. Me va a perdonar, Manolo. No. Nada. Sencillamente que nos queda 5 o 7 minutos. Yo quería decir algo importante. Sí, pero ahora, para que termine, Manolo. Te concluyo muy rápido, ¿no? Que quería decir que el hecho, ya que Jesús habla muy correctamente, ¿no?, de la palabra de Dios como un regalo de Dios, ¿no? Que nosotros los españoles tenemos desde el siglo XVI, en la época del español de oro, ¿no?, como suele decir, pues nada más y nada menos que una traducción de la Biblia, que evidentemente no fue escrita en español, ¿no?, sino en hebreo, el Antiguo Testamento, alguna parte en arameo, y el Nuevo Testamento en el inglés de la época, que era el griego koiné, ¿no? Lo tenemos en nuestro idioma, ¿no? Y esto yo creo que también es algo que debemos agradecer a Dios, ¿no? El hecho de tener en nuestro propio idioma común, también hay traducciones, por supuesto, al gallego, al catalán y otros idiomas de nuestro país, ¿no?, de nuestro estado español, pero digo, para los que somos castellano parlantes, aunque lo hablemos en este caso con el acento andaluz, ¿no? Sí. Digo que es de agradecer algo que fue parte de la Reforma, el hecho de que la palabra de Dios tenía que llegar en el idioma del pueblo, claro, para que todo, hasta digamos el tendero, el ama de casa, todos tuvieran acceso a ella y, por supuesto, ¿no?, pues pudieran beneficiarse de lo que ella aporta, ¿no? Hay un punto que me gustaría señalar. Breve y escueto. Sí, la influencia de la Reforma en la sociedad de aquella época y sus consecuencias hasta hoy. La Reforma aporta algo muy importante. El bienestar social, que ahora mismo tanto nosotros ensalzamos, viene de ahí. La democracia viene de la Reforma. También viene de la Reforma el gobierno de la Iglesia, la forma de gobernar la Iglesia. Todo eso es muy importante. También el cuidado del medio ambiente. Es decir, todo eso los reformadores lo tenían en mucha estima y lo predicaban y lo enseñaban. Es decir, todo lo que gozamos ahora, todo lo que ahora mismo nosotros creemos que hemos descubierto y que los ayuntamientos y los gobiernos preconizan como algo, todo eso viene de la Reforma. Incluso algo que él muy conocido por todo y que él, bueno, tiene oportunidad de leer precisamente
el libro que lo deja bien claro, no de alguien que sea protestante o evangélico, los derechos humanos. Los derechos humanos. El reconocimiento de los derechos la humanos. abolición de la esclavitud. Correcto. Muchas cosas. Bueno, y resulta algo más. La segunda reforma, la del siglo XIX y demás, José Alama, José Vázquez, Matamoros, todo eso, ¿no? Bueno, que eso también sería muy interesante. La Cruz Roja. Por ejemplo. La Cruz Roja, sí, señor. Es una obra de la Reforma. Bueno. Una obra de los protestantes, que se inició en Suiza. Se inició en Suiza. Es decir, todo esto lo ignora la gente. No sabe. La Reforma ha abierto una puerta al desarrollo de Europa, el concepto de Europa que tenemos ahora. Eso viene de la Reforma. Sí, entonces, pero eso no se valora. La Reforma no es una obra de arte que se tiene ahí, la Reforma protestante que se tiene ahí y que cada 31 de octubre nos acordamos de ella. No, la Reforma tiene que formar parte consustancial, con el sentir de la Iglesia, con la vida de la Iglesia. La Reforma no es un hito histórico. Eso sería valorarla muy poco. La Reforma es algo vivo, que tiene que vivirse cada día en la Iglesia. Y ha pasado mucho tiempo de ignorar la Reforma, de marginarla, y de tenerla un concepto muy pobre, muy bajo. Entonces la Iglesia tiene que volver de nuevo a la Reforma. No solamente estoy hablando de doctrina, estoy hablando de forma de entender el cristianismo, de compromiso, de consagración, de testimonio ante la sociedad. Sí. La Iglesia no está haciendo sal y luz en este momento, porque el testimonio es muy, muy pobre, salvo casos, evidentemente, concretos. De verdad, te estoy escuchando, estoy encantado, hermano, por lo que estás diciendo, me apasiona, me atrae, y se me viene, lo estás comentando, ¿no? Lo que estás comentando, la Reforma siempre reformándose, ¿no? Es lo que creo que un poco quieres comentar. Tenemos que despedirnos, llevamos ya una hora hablando y bueno, yo creo que tenemos tema, ¿no? Para Dios mediante, pues poder ir hablando, ¿no? Hablar de los beneficios que la Reforma ha traído, ¿no? a la sociedad desde aquel tiempo, ¿no? Hasta hoy. Muy escuetamente, Manolo, si quieres decir algunas palabras a la audiencia. No, simplemente el apuntar a lo que la Reforma apuntó, ¿no? Al hecho de que el personaje principal y la solución, y no hablo de los problemas de la sociedad hoy en día, sino del gran problema que el ser humano tiene por su pecado, como bien Jesús comentaba, el ser humano, yo soy un ser humano evidentemente también, y ese problema la Biblia nos enseña que tiene solución en Jesús de Nazaret, en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Aquel con quien tuvo un encuentro personal Pablo y con quien yo pues también lo tuve en su momento, y por la fe en él, en su sacrificio en la cruz, pues los pecados pueden ser perdonados, son perdonados, y el ser humano puede entrar a tener una comunión con Dios. Y bueno, pues si no crees esto, pruébalo. Los reformadores lo probaron y lo experimentaron. Y nosotros en pleno siglo XXI lo seguimos experimentando. Jesús. Yo me dirigiría a la Iglesia, porque Manolo se ha dirigido a aquellos que necesitan en este momento que Dios levante sus vidas, le dé un sentido diferente a su vida. Necesitan acercarse a Dios. Pero yo voy a hablar de la Iglesia. Hay dos cosas muy importantes que creo que debería la Iglesia de tener en cuenta. Primero, la oración. Si algo distinguía a los reformadores y aquellos que siguieron sus pasos, fue el descubrir una vida de oración diferente, igual que ocurrió con los cristianos y en este caso con los judíos, que tenían un concepto de la oración diferente, y los que siguieron a Jesucristo. La Iglesia necesita vivir la oración como la vivieron ejemplarmente estos hombres, que se desgastaban de rodillas durante horas y horas para buscar, en este caso, el favor de Dios, la dirección de Dios, que Dios les hablara, que Dios se mostrara a ellos, para poder ellos luego transmitirlo al pueblo, llevarlo a la calle. Entonces también la meditación, como he mencionado antes. La Iglesia tiene que descubrir la riqueza de la meditación. No puede vivir permanentemente de lo que le den.
no puede vivir permanentemente de picotear en la Biblia. No, la Iglesia tiene que meditar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decirme Dios en este momento? ¿Qué quiere Dios transmitirme? ¿Qué necesito yo para mi vida en este momento? Eso es meditar. Y hemos perdido la capacidad, la facultad de meditar. Y si la palabra de Dios no se medita, la palabra de Dios pierde su valor. Es un libro más. Pero lógicamente, si no se medita en el Espíritu, no alcanza el fin para lo cual nos fue dada. Amén, amén. Pues, mis hermanos, de verdad, gracias Jesús por tus palabras, por tu tiempo, por tu conocimiento. Igualmente, Manolo, por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento. Hombre, amantes de la Reforma y amén. Amantes de la Reforma porque soy amantes de la palabra de Dios, amén. Evidentemente, ¿no? Amén. Bueno, pues seguiremos Dios mediante, hablando sobre estos temas importantes. Y bueno, querido amigo, yo creo que este programa interesante que hemos hablado sobre la vigencia de la Reforma protestante. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida y que haya también aclarado algunos conceptos. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.